Listo. Ya, muchachos, bien. Buenas noches a los que todavía no me conocen. Creo que no me conocen porque nunca me han visto, pero bueno, soy Carlos Alcalde y estoy a cargo de lo que es el curso de, de Morfohisto 1. Hoy día vamos a ver un poquito o a repasar lo que fue lo que vimos la tercera semana, ¿no? Que es básicamente todos los órganos de los sentidos, que es oído interno, gustación y olfacción también. Sí pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Y pueden escucharme bien. Hola, ¿se me pueden escuchar? Ya, genial, genial. Pues nadie me respondía. Ya, chévere. Entonces, el repaso de ahora en realidad es súper, súper rápido, la parte teórica, y hoy día sí hay buena cantidad de preguntas por lo que he podido ver en sus bancos. Así que vamos a empezar de una vez. Ya son muchachos. Entonces, esto es así a grandes rasgos nuestro repaso de oído interno, ¿ya? Vamos desarrollándolo aquí. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los componentes del oído interno? Eran dos. ¿Se acuerdan? Si alguien se acuerda y lo escribe, no me enojo. No, no, Tomás. Eso es oído externo, oído interno. Eran dos componentes. Era, ajá, eso es. Bien, bien, Carlos. Es el laberinto membranoso, ¿no? Por afuera, perdón, el laberinto óseo, ¿no? Dentro del laberinto óseo, el laberinto membranoso. Cada uno con sus partes, ¿no? ¿Se acuerdan de las partes del laberinto óseo? Eran tres nada más. ¿Cuáles eran? Ya, muy bien, la cóclea, ajá, pucha, Carlos, estás en todas, perfecto, claro, eran, lo voy a poner, eran, como me dijo Carlos, y la mayoría de ustedes, cóclea, ¿no? Luego el vestíbulo y los conductos semicirculares. Y obviamente en el laberinto membranoso van a tener los mismos nombres, salvo en la parte que corresponde al vestíbulo, ¿verdad? Porque ahí había también dos estructuras dentro del vestíbulo, que era el utrículo y el sáculo, ¿no? Y obviamente los conductos semicirculares también del laberinto membranoso. Ahora, había un líquido que fluía dentro del laberinto membranoso, que era la endolinfa. ¿Y se acuerdan qué características tenía la endolinfa? Hablando en cuanto a ¿se acuerdan de ese muchacho de la endolinfa? Cuál era su componente, cuál era su componente iónico de la endolinfa? Era rico en y pobre en otra cosa. Ajá, claro, muy bien. Era alto en potasio, ¿no? Y bajo en sodio. Y se parecía a qué cosa dijimos, ¿se acuerdan? Al líquido cefalorraquídeo o al líquido intracelular. Mientras que la perilinfa era todo lo contrario, era alto en sodio y
bajo en potasio, ¿no? ¿Por qué? Y esto, perdón, se parecía al líquido extracelular, ¿no? Esa era la composición de la endolinfa y de la perilinfa. Muchachos, eso es lo que corresponde a la parte del oído interno. Ahora, habíamos visto también en esta clase que había unas células que básicamente eran las mismas en todos los receptores o en todas las zonas sensoriales, salvo algunas diferencias que pueden haber entre la cresta ampular, la mácula, con el órgano de Corti. Ya eso lo vamos a ver ahorita. Pero básicamente eran las células ciliadas, que podían ser de dos tipos. ¿Recuerdan? La tipo 1, que es la que tenemos acá, y la tipo 2. A ver, muchachos, diferencias entre la célula ciliada tipo 1 y tipo 2. Voy a poner tipo 1, tipo 2. ¿Cuáles eran las diferencias que podíamos encontrar entre estas células? Hablando fundamentalmente de la parte de la inervación, de las terminaciones nerviosas que estas poseen. ¿Ya? Muy bien, pero hay algo que las diferencia más a una de la otra, más que los estereocidios. ¿Y qué cosa es? Hablando de las terminaciones nerviosas, recuerdan que la terminación, que la célula ciliada tipo 1 tiene, ajá, muy bien, Shelly, tiene el cáliz, ¿no? Una terminación que es esta de acá, ¿no? Que es un nervio aferente y que la rodea como un cáliz, ¿no? Entonces, cáliz aferente, ¿no? Mientras que las células ciliadas del tipo 2, básicamente las terminaciones nerviosas llegan a ellas de forma como botones, ¿no? Botones sinápticos, tanto aferentes como aferentes, ¿no? A y E, o sea, aferentes y diferentes. Y acá también tiene, obviamente, algunas pocas terminaciones eferentes, ¿no? Pero fundamentalmente es, es el cáliz el que las diferencia, ¿ya? El cáliz aferente, tanto la tipo 1 y la tipo 2. Muy bien, muchachos. Entonces, habíamos visto también esa semana, ¿recuerdan las zonas o los territorios que iban a estar en relación con la recepción de la sensibilidad? Y eran estos. Eran la cresta ampular, ¿no? Que se encontraba en donde, muchachos, ¿recuerdan? Ajá, en las ampollas de los conductos semicirculares. Muy bien. Les voy a poner acá conductos semicirculares. Y ¿se acuerdan qué información nos transmitía o nos daba la cresta ampular? ¿Qué información recibía? Ajá, exacto. Era la aceleración angular. Muy bien. Aceleración angular. Este es un ángulo, por si acaso. Ya. Muy bien. Entonces, los conductos, perdón, la cresta ampular que estaba dentro de los conductos semicirculares nos daban información acerca de la aceleración angular. Mientras que, si nos vamos ya a la parte del utrículo y el sáculo, ahí encontramos a las máculas, ¿no? Y aquí he puesto el dibujito que hicimos la semana pasada para recordar. Vamos a suponer que este es un utrículo y este es un sáculo, ¿ya? Entonces, cada vez que tengan problemas para memorizar o para recordar qué cosa o qué información llevaba cada uno, dibujen sus cubos y eso les va a ayudar bastante. El utrículo tenía sus células ciliadas en el suelo, ¿no? En el piso. Estaban así sus células ciliadas. Mientras que el sáculo tenía las células ciliadas en una de sus paredes. Entonces, las células ciliadas vamos a suponer que estaban en esta pared. Y habíamos mencionado también, ¿no?, que por la misma orientación de las células ciliadas, esta respondía a fuerzas que iban en sentido horizontal, ¿no? Y obviamente la del sáculo respondían a estímulos o a fuerzas que iban en sentido vertical, ¿no? O perpendicular a las del sáculo, por la misma orientación que tienen. Entonces, muchachos, habiendo visto esto, ¿qué información nos permitía percibir el utrículo, la mácula del utrículo?
Ajá, muy bien, Daniela. La aceleración lineal, ¿no? Aceleración lineal y los movimientos de inclinación de la cabeza, ¿no? Inclinación de la cabeza. Y el sáculo, la mácula del sáculo, ¿qué nos permitía o qué información nos recibía? Ajá, exacto, sobre la gravedad. Muy bien. Y más o menos la estructura de las dos zonas que hemos visto es esta, ¿no? Esta sería nuestra cresta angular, ¿no? Y esta de acá sería una mácula. Ya, muchachos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta zona que está aquí pintadita de verde? En la cresta angular. Ajá, exacto, es la cúpula, muy bien. Y esta membrana que está aquí en la mácula, ajá, muy bien, es la membrana otolítica, ¿no? ¿Y qué cosa va a contener la otolítica, muchachos? La respuesta es obvia, ¿no? Los otolitos, que son estos de acá. Son otolitos. Ya está. Entonces, esta es la estructura general, los otolitos que están compuestos de carbonato de calcio. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de básicamente los receptores o las zonas sensoriales del oído interno, ¿no? Siempre va a haber células ciliadas, ¿no? Dentro de sus células de sostén, sus células sustentaculares, y va a haber siempre una sustancia gelatinosa que se va a mover, y el movimiento de esta sustancia gelatinosa, en el caso de la cresta angular, la cúpula, en el caso de la mácula, la membrana otolítica, en el caso del órgano de Corti, la membrana tectorial, ¿no? El movimiento de esta sustancia gelatinosa va a estimular los cilios de las células ciliadas. Y aquí vamos a ver otra cosa, muchachos. ¿Se acuerdan que vamos a suponer que acá tenemos nuestra célula ciliada, ¿no? Vamos a suponer que iba así. En esta parte de acá habían unas zonas que cuando lo mirabas con el microscopio electrónico serían más oscuras, ¿no? En la parte apical. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas zonas? Ajá, eran los MES, ¿no? ¿Y qué cosa es MES? Ah, ¿qué cosa es MES, muchachos? Línea de canal, transductora mecanoeléctrica. Ajá, bien, 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 muy bien. Entonces voy a ver si me entra por acá. A ver, proteína transductora mecanoeléctrica. Y estos METs eran importantes, ¿por qué? Disculpe que esté haciendo tan chiquito el dibujo. Voy a hacerlo aquí otro color para que se note un poco mejor. Okay. ¿Por qué, muchachos, era importante los METs? Porque entre MET y MET íbamos a encontrar unas estructuras, ¿no? Que eran unas uniones, que las estoy pintando de azul ahora. Así, así y acá. ¿Y se acuerdan cómo se llamaban esas uniones? Los enlaces apicales. Ajá. Y cuando se movían y se abrían los enlaces, ¿qué ion entraba? ¿Se acuerdan? Había un ion que era el que permitía la despolarización. Exacto. El ion potasio. Muy bien. El ion potasio. Listo. Ya está, muchachos. O sea, esa es la célula ciliada, ¿ya? Para que ustedes recuerden. Y por último, la última zona era el órgano de Corti, ¿no? Que era el órgano de la audición. Los otros dos, la cresta ampular y la mácula, eran parte de
lo que es el sistema vestibular, ¿no? El equilibrio, la propulsión. Pero el órgano de Corti ya nos da información respecto del órgano de la audición. Cuando ustedes le pregunten cuál es el órgano encargado de la audición o el órgano de la audición, es el órgano de Corti. Los muchachos, obviamente, el órgano de Corti se encuentra dentro de la cóclea. Y específicamente, muchachos, ¿recuerdan en qué parte estaba localizado el órgano de Corti? Si nosotros nos vamos a la cóclea, que tenía tres rampas, ¿se acuerdan? Una vestibular, una rampa media y la rampa timpánica. ¿En cuál de esas rampas estaba el órgano de Corti? Aquí, ¿no? Esta es la imagen de nuestra cóclea, en la rampa media, ¿no? ¿Y qué otro nombre tenía la rampa media, muchachos, se acuerdan? Se conocía como conducto coclear también. Ajá, muy bien. Entonces, ahí está situado nuestro órgano de Corti. Y en la siguiente imagen vamos a ver la estructura del órgano de Corti a más detalle. ¿Ya? Tomen un pantallazo si desean y para poder seguir, muchachos. Ya está, seguimos. Listo, entonces este de aquí, muchachos, es nuestro órgano de Corti. Ya está. Listo. Entonces, ¿recuerdan cómo está estructurado el órgano de Corti? A ver, muchas estructuras, ustedes me dicen qué cosa es, ¿ya? Esta célula que está pintada de color amarillo aquí, ¿qué cosa es? Muchachos, ¿qué cosa es la célula que está pintada de amarillo y que es señalada aquí con esta flecha? Ajá, pero ¿qué es célula ciliar? Porque hay dos tipos de célula ciliar, interna y externa. ¿Ya? ¿Alguien se anima? ¿Ya? ¿Externa? ¿Quién piensa distinto? ¿Todos están de acuerdo que es una célula ciliar externa? Ajá, ya se dieron cuenta de ese error. Exacto, muchachos. Esta es una célula ciliar interna. ¿Y cómo sabemos que es interna? Fácil, muchachos, porque tiene una sola fila de células. ¿No? Vemos acá, solamente hay una fila. ¿Ya? Mientras que esta de aquí, la célula externa, tiene una diferencia hay una diferencia que hay entre las células ciliadas, ¿no? Del órgano de Corti y las células ciliadas del órgano vestibular. O sea, valga mencionar las células ciliadas de la mácula, del utículo de sacúlo y de la cresta ampular. ¿Y cuál es esa? En el órgano de Corti, muchachos, estas células ciliadas no tienen sinocilio, ¿ya? O sea, esto de acá, todos son estereocilios. En cambio, las células del sistema vestibular tienen, ¿no? Todas tienen sus estereocilios y tienen un cilio verdadero, que es el sinocilio. Aquí en el órgano de Corti estas células no tienen sinocilio. Bien, muchachos, es algo que he visto que han preguntado de forma indirecta en sus bancos y por eso les estoy soltando este datito de acá, para que lo sepan. Ya está. Listo. Entonces, muchachos, siendo así, vamos a identificar el resto de células del órgano de Corti, ya de forma rápida. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llama esta célula que está sosteniendo a la célula ciliar interna? Ya los ayudo, es una célula algo interna. Ya, ¿qué cosa es?
Ajá, exacto. Muy bien, Priscila. Claro, es una célula de sostén, ¿no? O célula falángica, también se conoce. Célula falángica interna. Y obviamente, las que están sosteniendo a las células ciliadas externas, ¿no? Que eran células falángicas externas. ¿Listo? Ahí no hay mucha ciencia. Ahora, miren, esta célula de acá, que forma parte del túnel, el túnel interno, túnel de Corti, ¿no? Esto de acá es el túnel. Voy a poner acá, túnel, ¿no? Esta célula de aquí, que forma parte del túnel, ¿cómo se llama? Ya, les doy de nuevo, es célula, algo, interna otra vez. Ajá, muy bien, célula pilar interna. Y obviamente esta otra célula que está del lado externo, está aquí, será la célula pilar externa. Ya está. Ahí, ya está, muchachos. Y obviamente, muchachos, esta de acá que está limitando, ¿no? El órgano de Corti será la célula limitante interna. Otro nombre, muchachos, con que se conocen las células limitantes son células del borde, ¿ya? Por si acaso, tanto internas como externas. Y si nos vamos hacia externo, ¿no? Hacia la parte externa, esta célula más grande que está aquí, que está limitando nuestro órgano de Corti, ¿no? Obviamente será la célula limitante o del borde externa. ¿Con qué otro nombre se le conoce, muchachos, a esta célula? ¿Se acuerdan? Tiene un nombre propio. Ajá. Célula de Hansen. Hansen no, Hansen, con E, las dos. Pero sí, ese es. Muy bien. Célula de Hansen. Y hay algunas células que son basales, ¿no? Digamos acá, que tienen su nombre también. Células basales, ya, pero tienen su nombre propio también. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Tiene el nombre de un futbolista peruano que hacía muchos goles, ¿ves, no? Pero en Alemania, porque acá no hacía ninguno. Células de Claudius. Muy bien. Y en los segmentos iniciales de la cóclea, ¿no? Podemos encontrar entre las células limitantes externas y las células de Claudio unas células intermedias, ¿no? Entre estas dos, que son estas aquí. ¿Y se acuerdan cómo se llaman, muchachos? Células de Bocha. Muy bien. Yo no sé por qué estoy haciendo este repaso si ya lo saben todo. Y obviamente, muchachos, esta lámina que está aquí, ¿no? Que no se ve muy claro, que está transparente, vendría a ser la membrana vectorial, ¿no? Entonces, esa es la estructura del órgano de Corti. Entonces, muchachos, tomen su captura de pantalla y vamos a seguir. Ahora, muchachos, a ver si se acuerdan. De estas dos, de las células ciliadas internas y externas, ¿cuál era la que se parecía a la célula ciliada tipo 1? Ajá, ¿se acuerdan, no? Células ciliadas internas, ¿no? Y esta I, si ustedes se dan cuenta, es un 1 también, ¿no? Entonces se parecen a las células tipo 1. Y esta de acá tiene un poco más de semejanza con las tipo 2. Ya está. Perdón. Ya está, muchachos. Entonces, eso es nuestro repaso de órgano de Corti y de oído interno en general, de audición. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuar. Tomen su captura de pantalla y seguimos. Ya está. Ahora sí, muchachos. Esta es nuestra esquemita para repasar todo lo que es el sentido de la olfacción. Y si ustedes recordarán, ¿no? Cuando vimos este sentido de olfacción, en la cavidad nasal
habían dos tipos de epitelio, ¿no? Un epitelio tipo respiratorio y un epitelio olfatorio. ¿En dónde se encontraba, muchachos, el epitelio de tipo respiratorio? Ajá. Casi, Daniel. Casi. Son los 2/3, pero inferiores. Los 2/3 inferiores de la mucosa nasal son respiratorios. ¿Ya? Y, a ver, muchachos, la pregunta que siempre les van a hacer toda su vida, ¿qué tipo de epitelio es el epitelio respiratorio? Ya lo deben saber de memoria. Como poesía, muchachos, tiene que salirles. Hasta suena bonito cuando lo dicen. ¿Qué epitelio es, muchachos? Así es, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero falta algo ahí. Así es, con células caliciformes. Muy bien, muchachos. Entonces, apréndanse eso siempre. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Listo. Ese es el epitelio respiratorio, muchachos. Ese. ¿Ya? Eso de acá nunca lo olviden, porque siempre les van a preguntar. Incluso cuando roten neumología, muchachos, en el hospital van a preguntar ¿cuál es el epitelio respiratorio? Los células cilíndricos ciliados con células caliciformes. Listo. Quedan bien. Ya está. Y en el epitelio respiratorio habían tipos celulares, ¿no? Los vamos a mencionar aquí rápidamente. Eran, obviamente, las células ciliadas, ¿no? Teníamos acá células ciliadas. Teníamos las células caliciformes, ¿no? Que eran las encargadas de la producción del moco. Teníamos, ¿qué otras células? Las células con borde en cepillo, las células en cepillo. Las células de gránulos pequeños, o neuroendocrinas también se conocían, no vamos a ponerle acá gránulos pequeños. Y las células basales, ¿no? Que eran de donde provenían el resto de tipos celulares. Esos eran nuestros tipos celulares en el epitelio respiratorio. Y acá, muchachos, había un error, no es mucosa, ¿no? Borrón, no es un error mío, sino es la lámina propia, ¿ya? Lámina propia o corion. ¿Qué cosa podemos encontrar, muchachos, en la lámina propia del epitelio respiratorio? Que es distinto al del epitelio olfatorio. Y acá los voy a ayudar, ¿ya? Porque eso sí es medio difícil. En la lámina propia del epitelio respiratorio vamos a encontrar qué cosa, vasos sanguíneos, ¿no? Y ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí glándulas, pero glándulas mixtas, ¿no? Seromucosas o mucocerosas, como quieran llamarlas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar en la lámina propia, que está debajo del epitelio. Muchachos, eso recuérdenlo siempre. Listo. Tómenle una captura de pantalla y vamos a ver el epitelio olfatorio. Listo, vamos. Y ahora sí, muchachos, el epitelio olfatorio. Y si el epitelio respiratorio se encontraba en los 2/3 inferiores, ¿no? El epitelio olfatorio se encuentra en el tercio superior de la mucosa nasal. Listo, muchachos. ¿Y qué tipo de epitelio era? ¿No? Pero habíamos visto que el respiratorio ya tiene su tipo de epitelio, ¿no? Bastante diferenciado. Y el epitelio olfatorio es algo similar. ¿Recuerdan cuál era?
Así es. Muy bien, Daniela. Es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Perfecto. Entonces, aquí el epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ajá. Y aquí sí no hay células caliciformes, ¿no? Solamente nos quedamos hasta ciliado, nada más. Y obviamente aquí también va a haber tipos celulares, pues muchachos, como en todo tipo de epitelio, ¿no? Entonces, tenemos, vamos a mencionarlas aquí, pero aquí está nuestra esquemita. Tenemos células olfatorias, ¿no? Que son las células receptoras, ¿no? Son neuronas, muchachos, tengan en cuenta esto, ¿ah? Estas células olfatorias son neuronas. ¿Ya? Son neuronas. ¿Y qué tipo de neuronas son, muchachos? ¿Se acuerdan? Pseudomonopolares, bipolares, multipolares. Es una bipolar. No tú, sino la neurona bipolar. Listo. Una neurona bipolar. Muy bien. ¿Qué otro tipo de células tenemos, muchachos? Aquí, las células de sostén, ¿no? O sustentaculares, ¿no? Células de sostén. ¿Qué otro tipo de celular tenemos? Células en cepillo. Células en cepillo. Tenemos también nuestras células basales, ¿no? Esos son nuestros tipos celulares que tenemos en el epitelio olfatorio. Entonces, muchachos, aquí vamos a verlo en el esquema. Estas células que vemos aquí de color amarillo son estas células olfatorias, ¿no? Que para la parte apical, ¿no? Vemos que hay una dilatación que se llama bulbo olfatorio, el cual van a salir de 6 a 8 cilios. Muchachos, ¿estos cilios son móviles o inmóviles? Porque eso les preguntan en sus exámenes a cada rato. He visto en sus bancos. Láncense, muchachos, digan, no, móviles, no, inmóviles, no. Discutamos como gente civilizada. A ver, ¿son móviles o inmóviles? Esos cilios. Ya, por ahí hay un valiente, móviles dice. Ya, ¿todos de acuerdo en que son móviles? ¿O hay algún valiente que quiera dar la contra? Ya, nadie se atreve. Ya, muchachos, no, son inmóviles, ya, esa es la característica, no tienen movimiento. Por ahí si leen el ROS dirán que sí, que en algunos estudios han demostrado alguna movilidad limitada, pero en su Bloom y como respuesta general en sus exámenes, ¿no? Si no, no hay clave, lo consideran como inmóviles, ¿ya? Ahí tenemos que el núcleo es un poquito basal, ¿no? Está casi pegado más a la superficie basal. ¿Qué otra cosita? Nuestras células sustentaculares, ¿no? Que son células, como hemos visto, cilíndricas, que son estas de acá, que están pintadas en color verdecito. Ah, perdón. Aquí en nuestra célula olfatoria tenemos que para la parte del tejido conectivo, ¿no? Emite sus prolongaciones axónicas para formar, ¿qué cosa será esta de aquí? Que atraviesa la lámina cribosa miren del etmoides y se forma un fascículo nervioso. ¿Fascículos nerviosos de quién serán? ¿De qué par craneal? Par craneal 1. Muy bien, muchachos. 1. ¿No? Nervio craneal olfatorio. Y si no se acuerdan qué número es, fácil, muchachos, porque viene 1 olfatorio, 2 óptico, ¿no? Y así va aumentando. Pero hay gente que a veces se confunde, ¿no? Dicen, ¿cuál es el 1 o el 2? O el 2 es el óptico, o el 2 es el olfatorio, y el 1 el óptico. Y se queda un rato pensando. Yo lo aprendí fácil, y es por cantidad de órganos que tenemos, ¿no? Tenemos una nariz y 2 ojos. Entonces, el número 1, ¿no? Como tenemos una nariz, es el olfatorio. Y el número 2, como tenemos 2 ojos, el número 2 es el nervio oftálmico. Ya, muchachos, para que nunca se olvide.